Ay, es un verdadero gozo para mí y para nosotras en Carpa Lunar poder tener aquí a Karen Rossi. Karen Rossi ha estado con nosotras en talleres, en un taller que hicimos en San Miguel de Allende en el 2022, que estaba completamente enfocado a la escritura, en donde estuvimos intensamente escribiendo por diferentes lugares de la ciudad y encontrándonos y reencontrándonos de diferentes partes del mundo. Y entonces ahí fue cuando quizás nos unió más el camino en el sentido de que ambas somos contadoras de historias y específicamente Karen Rossi pues es directora de cine, es productora, montajista, además, o sea, ya cuando decimos también es madre, ya sabemos que es todo lo demás, porque dirigimos, montamos, producimos, pero bueno, profesionalmente también Karen Rossi lo hace. Ella comenzó a contar historias desde pequeña. Ella es de Ponce, Puerto Rico. Y justo al graduarse de la Universidad de Tufts en Medford, ¿cierto? Así es como en 1996, en la licenciatura de Relaciones Internacionales, justo como periodista de finanzas, empieza también a observar la carrera de cine, ¿cierto? Como asistente de producción. Y bueno, ella ha escrito y dirigido Ser Grande, largometraje documental en el 2018, Isla Chatarra, documental cultural ganador de un Emmy, Song Coast en el 2008, La memoria de las cosas en el 2023, Alguien cuida tu morada en el 2020 y Machuchaleras en el 2020. Entonces, es un honor para nosotras estar aquí contigo y poder tener esta entrevista y el taller que vamos a tener con Karen hacia diciembre, en donde vamos a estar justo elaborando personaje, ¿no? ¿Cómo vamos a elaborar este personaje para el 2025? Y como un ejercicio lúdico, como para que cada año podamos tener este diseño, este libre albedrío en quién queremos ser, cómo podemos colocarnos en ese lugar desde la narrativa, como un lenguaje, como un piso del cual podemos partir. Entonces, quiero darte las gracias, Karen, por aceptar esta entrevista, esta conversación. Y me gustaría empezar por preguntarte, ¿cuál crees tú que en estos tiempos sea lo vital de contar historias? Uf. Bueno, ante todo, gracias. Me encanta estar aquí. Soy súper fanática de todos tus talleres, así que siempre me honra mucho poder también sumarme a cofacilitar contigo. Yo siento que ahora mismo, primero traer perspectiva, traer contexto. Yo siento que hay tanto que se dice que si no se pone en su justo contexto y justa perspectiva, no se sabe de lo que se está hablando. Entonces yo creo que como cuentacuentos, en mi caso cuentacuentos audiovisual, es no perder de vista cuál es el contexto desde donde yo estoy narrando algo, porque hay que ubicarnos en tiempo y espacio, las historias ocurren en tiempo y espacio. Entonces, yo siento que el arte de contar historias tiene tanto que ver con muchas cosas, pero construcción de personajes, estructura narrativa, organización del tiempo y el espacio, que es precisamente lo que es una estructura. Entonces no es tan sencillo como, ay, cuéntame lo que te pasó. Eso es importante en los diálogos, en verdad, en el ámbito familiar y de amistades, pero ya cuando de verdad queremos contar una historia, yo creo que tenemos que tener mucha conciencia de qué concluye la historia, cuál es el mensaje que yo estoy dejando allá afuera como una huella. Yo creo que es bien importante en las películas preguntarnos qué concluyo, no porque tengamos que ser moralistas o decirle al público qué pensar, sino para poder traer conciencia de qué está concluyendo esta película y yo me siento en paz con eso, que esta película que yo traigo al mundo concluye, porque ese mensaje va a quedar allá afuera y ya la gente lo interpretará y llegará a sus conclusiones, pero yo siento que si hay una responsabilidad en las historias que contamos, por qué la estoy escogiendo y qué concluyo con esta historia o qué mensaje dejo allá afuera, qué huella energética dejo allá afuera. Totalmente. Fíjate que justo como maestra de astrología, algo que abordamos tiene que ver con el cuerpo astral. Y como en el cuerpo astral, cuando tenemos acceso al cuerpo astral, es el cuerpo de las narrativas.
de las narrativas disponibles, ¿no? Entonces, esto que dices es bien importante, o sea, no es nada más mi historia y que corra la historia y que corra mi vida y quizás ni replantearme por qué veo lo que veo, por qué hago lo que hago, por qué elijo este tipo de narrativas, sino que de verdad el acto de poder reflexionar estas narrativas, cómo apoyan mi propia narrativa, qué es lo que traen, qué es lo que suman, también qué es lo que me hacen ver que a lo mejor no quiero, ¿verdad? Y ahí como esta parte de decir, sí, es importante contar historias, es importante elegir las historias. ¿Qué tanto las historias, Karen, nos permiten conectarnos con el mundo? Uf, yo creo que desde que la humanidad existe es la manera en que nos conectamos. Antes nos sentábamos alrededor del fuego y escuchábamos la historia oral. Y es bien bonito ver cómo hoy en día yo siento que hay un esfuerzo grande por recuperar ese arte de la historia oral, porque yo siento que nos enseña, primero que fomenta mucho la memoria. Es tan importante, yo por ejemplo vivo en Puerto Rico y muchas veces uno lee en la prensa y se dice públicamente, es que somos un país desmemoriado, porque volvemos a elegir personas que no fueron de beneficio para el bien común cuando estuvieron en el poder previamente. Ese tipo de situación social y política trae este tema de la memoria y de la importancia de recordar y de tener memoria histórica, que es lo mismo en lo individual. O sea, cuán importante es guardar la memoria, nombrar a nuestras ancestras, que no se pierda en la historia de la familia los nombres de todas las que vinieron antes, porque sin ellas no estaríamos aquí, sin ellos no estaríamos aquí. Entonces, desde que la humanidad existe, la persona que contaba historias, por decir, alrededor del fuego, era la persona que nos devolvía lo que nos estaba sucediendo, pero con una enseñanza o con una conclusión. Era una manera de organizarnos como sociedad para entendernos mejor a través de algo entretenido, por llamarle de alguna manera, ¿no? Nos entretiene, nos encanta que nos cuenten una historia cuando está bien contada. Y las personas que hacían eso oralmente tenían maestría en el arte de contar verbalmente. Y usualmente sí venía con una enseñanza o con un mensaje o con esto es lo que nos está sucediendo. ¿Qué tal si lo miramos de esta manera? Observemos estos personajes y cómo se mueven en esta historia y lo que les ocurre para que podamos sacar conclusiones de ahí y podamos dialogar de eso que nos compete en este momento histórico que estamos viviendo. Fíjate que me causa curiosidad preguntarme, yo considero que eres una gran escuchante, o sea, que escuchas muchísimo, tanto que puedes traducir en un mundo de imágenes y en un mundo de movimiento. Y cuando te pienso así, me gustaría mucho preguntarte, ¿qué es de lo que tú escuchas y lo que tú observas? ¿Cómo acontece esa, no sé si llamarlo como epifanía, ¿no? O como esa chispa de decir, esto es lo que quiero contar, esto quiero Mm. hacer, estas son las mujeres que quiero mostrar, ¿no? Las narrativas que quiero mostrar. ¿Cómo ha sucedido en las obras que has dirigido y que has escrito? Y cómo, a lo mejor en el cotidiano, cómo te pasa a lo mejor. Usualmente lo que acaba convirtiéndose en una película es porque es persistente, ya sea una inquietud. Y hay inquietudes que vienen y se van, pero hay inquietudes que te despiertan en la noche, que amaneces pensando en lo mismo. Entonces es casi como rendirte a que vas a tener que hablar de esto. Y a veces hay resistencia. A veces uno se pregunta, pero yo, ¿quién me creo yo para hablar de esto? No, uno tiene que observar mucho ese posible síndrome de impostora o todo lo que nos ocurre, porque yo creo que en cualquier carrera que uno escoge en la vida, en cualquier vocación, siempre hay unas inseguridades y unos miedos que estamos constantemente superando. Ya yo solté la ilusión de que voy a hacer un día una película sin obstáculos, o sea, sin tener que volver a mirar ciertas cosas que me ponen nerviosa. Ya es como, mira, eso va a estar ahí. La buena noticia es que puedo hacerlo a pesar de eso.
Y para mí, todo lo que se ha convertido en una película es una inquietud de la cual no me puedo escapar. Que llegue el momento donde digo, ok, sigues aquí, sigues presente, déjame empezar a investigar, ¿verdad? Antes de caer en el, pues me tengo que comprometer y hacer esto, déjame empezar a explorar y así también me lo hago un poquito más liviano a mí, porque a veces llegan temas que se pueden sentir pesados o que se pueden sentir fuera de mi área de conocimiento. Y entonces digo, ok, pues estás ahí, claramente eres importante en una parte de mí, déjame explorarte. Pues voy a empezar a investigar, voy a empezar a hablar, voy a empezar a decirle a gente de mucha confianza. Yo digo que hay que cuidar mucho las ideas cuando todavía son jóvenes, porque si no está lista para salir al mundo, hay que tener cuidado con quién uno la comparte para que no tengas un aborto prematuro innecesario de lo que pudo haber sido una gran película. Entonces, empezar a hablar del tema, empezar a leer, empezar a indagar, y ahí ya empieza a cobrar forma. Cuando ya yo empiezo a ver imágenes, entonces ya tiene que ser una película, porque hay otros temas que llegan y pueden ser un blog o pueden ser un podcast o pueden ser sencillamente algo que escribes para ti, un ensayo o algo que pones en tu diario. Pero Isla Chatarra fue realmente una gran inquietud por, amo esta isla, tenemos unos recursos naturales hermosos y nos estamos convirtiendo en un espacio sobrepoblado por chatarra, sobrepoblado por automóviles que después no podemos ni disponer de ellos. Entonces era constante, caminaba con el cochecito, en aquel momento mis hijos eran pequeñitos todavía y tenía que ir en la calle compitiendo con los carros porque las aceras estaban ocupadas por automóviles que se estacionan encima de las aceras. O sea que ya en mi cotidiano era una molestia. ¿Y cómo puedo convertir esta molestia en algo que nos ayude a transformarlo? O sea, ¿cómo podemos empezar a buscar soluciones? Y esa película no propone soluciones, pero definitivamente hoy en día todavía la usan en foros para hablar de posibles soluciones, porque te pone el problema en la cara para que te incomode. No estoy diciendo que es la mejor manera de hacerlo y que debemos salir al mundo a incomodar, pero igual y eso es parte de lo que me toca a mí, ¿no? Como permitirme incomodar un poco, permitirme mirar sombras para que podamos entonces juntos hablar de cómo convertimos esto en luz, cómo claramente no me molesta a mí solamente. Eso también es cuando algo nos está inquietando, nunca estamos solas en esa inquietud. Entonces, si tú te dedicas a contar historias, es bueno escuchar ese radar interno que te está apuntando a un tema, porque te vas a dar cuenta que hay muchas personas que también están pensando en ese tema y que puede ser de beneficio que tú lo organices en forma de historia. Algo que pasa mucho cuando conversamos, ¿no? Que hay grupo y de repente una decide compartir un poco lo que está sucediendo en su cotidiano y es como todas nos vemos reflejadas en ello o muchas nos vemos reflejadas en ello y parecería que algo que viene de una historia personal que es muy íntimo, que a lo mejor con ciertas circunstancias no pudiera reflejarse en el otro o la otra y resulta que resuena un montón, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, pensamos en que tú consideras que todo el tiempo las personas de alguna manera estamos curando una historia personal. Yo siento que eso empezó a suceder más evidentemente con las redes sociales. Creo que lo hacíamos verbalmente. Creo que si uno, ¿verdad? Si somos muy honestas, antes de que tuviéramos estas plataformas, cuando alguien te preguntaba qué haces, dónde vives, a qué te dedicas, uno crea una narrativa y usualmente uno va a curarla, porque igual también está bien protegernos y no contarle a todo el mundo nuestras vísceras. Eso es importante también, pero sí comparto contigo la preocupación de qué significa cuando constantemente estamos creando una historia para plataformas que no necesariamente refleja la verdad de lo que vivimos. Y no significa que tenemos que salir allá afuera a hablar de todo lo que nos ocurre ni a exponernos de una manera que no sea sana, pero es distinto contarlo todo a crear una pantalla falsa de mi realidad. Son dos cosas muy distintas. Para ser genuina y auténtica, ni tengo que salir a llorar en redes sociales cada vez que algo me duele,
ni tengo que pretender que no me pasa nada y mientras me está pasando algo terrible, compartir el opuesto. O sea, creo que hay que ser muy cuidadoso con la hipocresía virtual. Yo he tenido situaciones en mi vida de que alguien me esté alabando en redes sociales y simultáneamente diciéndome algo terrible en privado. Y ahí es donde uno dice, pero ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo es posible que tú te sientas tan cómodo siendo esta persona por aquí y siendo distinto por acá? ¿Qué es esto? Y cómo empezamos a atenderlo también, porque yo no quiero dejar esa huella en el mundo. O sea, a mí me importa la verdad, a mí me importa lo genuino y lo auténtico. Entonces, ¿cómo participo en las redes sociales de una manera que sea genuina y auténtica para mí, sin traicionarme y sin tampoco querer poner toda mi sombra allá afuera, porque para mí las redes tampoco se tratan de eso? Eh, Claro, y creo que justo parte de esa necesidad de contar historia. O sea, como bien decías, antes era muy oral y nos sentábamos para escucharnos. Y ahora he visto cada vez más, y yo creo que todos y todas estarán también como en esa observación, de que muchas veces en los lugares nos sentamos, pero ya no nos escuchamos. Ya mm, ponemos o el móvil enfrente, a lo mejor antes eran otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora es como dispositivo y es como tienes la oportunidad de conocerme si vas a mi Instagram, además conocer lo que yo quiero curar de eso, y siento que ahí es justo cuando se pierde o cuando tergiversamos quizá la necesidad de querer contar nuestra historia, como mm, este deseo de decir, ¿a quién le cuento cuáles han sido mis hitos, verdad? O sea, para mí hacen sentido y yo los puedo escuchar de mí y felicitarme y decir, ay, qué bien he logrado esto, o estos han sido mis embates y mis batallas, pero qué hermoso es cuando puedes encontrar una escucha, alguien que esté ahí presente en donde tú puedas traer esto y puedas ser escuchado, ¿no? Revelado. Y yo siento que esa es la magia también del documental, porque tú mm. dices, bueno, cuidamos mucho de no abrir las vísceras, pero justo los documentales y muchas películas hacen eso, ¿no? Como que te ponen ahí todo abierto y es cuando yo creo que sucede la magia, como decir, ay, esa historia está contando algo que yo me voy a quedar aquí adentro, pero que me representa y que me resuena y que me moviliza. Y yo siento que justo es eso, o sea, que las personas estamos muy deseosas de querer curar el personaje que somos, como poder Mm, crear de nuestra vida una obra de arte y en esa obra de arte poder pintarnos o poder narrarnos o poder dibujarnos. Y, y yo siento que eso es lo importante, como poder decir, encontrar los espacios para volver a escucharnos, ¿no? En lo cotidiano, fuera de las redes sociales y de lo virtual, ¿en dónde tú has observado esto? Sobre todo porque trabajas mucho como con grupos y con personas que están ahí como poniéndolo vincular muy al centro, ¿no? ¿En dónde tú has visto que está esa resistencia de permitirnos tener espacios para escucharnos o momentos para poder escuchar al otro? Fíjate, en mi experiencia como documentalista, siempre me sorprende la apertura de las personas cuando tú muestras genuino interés en lo que les está sucediendo. A mí a veces me han preguntado, pero eso no es un documental, eso es una película, porque ¿cómo tú vas a estar metida en esa casa cuando está ocurriendo X o Y cosa tan íntima? No, es que ya yo tenía una relación con estas personas, ya estaban acostumbrados a que yo estuviera allí con mi cámara y me permitieron presenciar ese momento y documentarlo. Es un proceso que se va dando, ¿no es? Llegué hoy por primera vez y te pedí que me permitieras estar metida en la intimidad de tu familia. Pero cuando uno tiene un interés genuino y lo comunica de corazón, ¿para qué tú quieres contar esto? ¿Para qué tú quieres acompañar esta situación con tu cámara? El corazón de esa persona se abre y te escucha. Y me sorprende la generosidad. O sea, yo que soy documentalista, no sé si permitiría que alguien entre a mi casa con una cámara y vea ciertos aspectos de mi vida. O sea, es pedirle un montón a otra persona.
es mucho pedir. Y sin embargo, todos los días estamos haciendo documentales. O sea, ahora mismo en distintas partes del mundo hay una cámara encendida acompañando personas que no son actores ni actrices en momentos de su vida cotidiana, en su realidad. Y yo siento que sí tenemos la necesidad de ser escuchados y de devolverle al mundo lo que nos ocurre. Porque yo creo que es ese dar y recibir, que esa energía necesitamos ponerlo allá afuera. Obviamente no todo el mundo lo va a querer hacer a través de un documental, pero mi experiencia siempre ha sido que más resistencia hay apertura. De que también hay resistencia, claro que sí. Y te puede ocurrir que a mitad de proceso la persona empiece a echarse hacia atrás y decir, ay, no, ya no quiero que me sigas más con la cámara, y hay que manejar todas esas situaciones para poder llegar hasta el final de la película. Porque aunque sea un documental, uno lo está construyendo. No es que sales a grabar la realidad y sale una película hecha, uno está construyendo una narrativa y uno sabe hasta dónde necesita seguir grabando para tener una historia completa. Entonces, sí, yo creo que para contestar mejor tu pregunta, el tema de la resistencia, yo creo que a veces, si nos hemos acostumbrado a presentar una parte nuestra y esa es la única parte que presentamos y algo está amenazando con que se vean otras dimensiones nuestras o otros aspectos nuestros que no hemos hecho tan público, va a haber muchísima resistencia. O sea, si yo soy solamente Karen Rossi, la cineasta, y no quiero que nadie sepa que yo medito, que yo hago yoga, que yo estudié Reiki, que me encantan los círculos de mujeres, que danzo con los ojos cerrados, y alguien empieza a hablarme, pero ¿y tu lado espiritual? No, 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 no. Yo solamente hablo de la que es cineasta. Y lo que yo quiero que el mundo vea es que yo soy una profesional y yo no quiero que piensen que una mujer que danza con la luna de repente no está capacitada para hacer una película. Así que esa partecita mía la escondo. Ahí es donde yo creo que corremos el peligro de dejar de ser genuinas y auténticas, porque todo eso informa las películas que yo hago, todo eso es parte de quien yo soy. Y hay otros cineastas que tendrán otras prácticas que no tienen nada que ver con su profesión. O sea, creo que esta sociedad nos ha enseñado a definirnos por roles y no por el ser. Y el ser es tan rico y se nos olvida hablar de eso. ¿Quién tú eres? ¿Una persona amorosa o una persona tímida o una persona, yo soy contable, yo soy, esos son roles. Entonces creo que cuando vamos a contar historias, entrar en el ser es la gran fuente de la riqueza, porque ahí es donde vamos a encontrar nuestras necesidades dramáticas, nuestros objetivos. O sea, en esa multidimensionalidad decías, ¿no? O sea, nos olvidamos de la multidimensionalidad y que es verdad que cuando queremos mostrar solo un rostro, que nos pasaba a lo mejor antes de tener redes sociales, ¿no? Que siempre Ujú. decías, bueno, es que esa señora es bien enojona, porque siempre que los vecinos van a buscar o X, siempre es bien enojona. Y de repente cuando entrabas a lo mejor a su casa y te ofrecía una tacita de té y te platicaba de su vida y veías las cosas que habían acontecido, ¿no? O sea, como algo que a mí me fascina, por ejemplo, es imaginar, cuando veo personas que me llaman la atención, imagino como, ¿qué habrá sido de su historia? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué cosas habrá cruzado que es la persona que es, ¿no? Y también resulta que muchas veces me equivoco completamente, o sea, yo pienso como de: "Ay, seguro que no tiene hermanos, y entonces por eso ta, 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 ta", ¿no? Como el desarrollo la psicología del personaje, y desde la astrología, pues, evidentemente uno se pone a pensar como: "¿Qué ascendente será? ¿Qué tribu lunar tendrá? ¿Qué sol tendrá?". Y entonces, claro, creo que pasa mucho que es eso, ¿no? O sea, si tú te quedas nada más con una característica y quisieras presentar a ese personaje unidimensional, entonces se pierde todo lo demás que puede traer, como en un mapa natal, cuando decimos, es que yo soy signo tal y solo señalas tu sol, pero tienes la luna en cierta posición, tienes otros planetas personales en otra posición, o sea, eres como en verdad todo un canto polifónico.
Y entonces siento que el ser es así, ¿no? Cuando lo vas a observar. ¿Cómo eliges tú qué pones qué pones al frente y qué es lo que se queda como secundario? Cuando justo hablando como de esta multidimensionalidad. Mm, Pues mira, usualmente, o sea, cuando uno va a crear una película, uno piensa en un universo tesis, ¿no? Hay un universo donde esto está ocurriendo porque no es posible presentar a la persona en su totalidad. En 90 minutos o 52 minutos o 2 horas en pantalla, no vas a poder contar toda la multidimensionalidad de los personajes principales. Entonces, se organiza todo en función de lo que en este momento esa persona está trabajando consigo mismo o el objetivo que quiere lograr, pero detrás de cada objetivo también va a haber una necesidad dramática. Entonces, por ejemplo, si pienso en el documental Ser Grande, pues el personaje de Juan estaba lidiando con ser un joven en un entorno bastante homofóbico, dándose cuenta que él posiblemente sí era homosexual. Y entonces uno escoge enfocarse en eso. Y, y también a la misma vez, como todavía él era muy, muy joven, estaba en 8º grado, pues él estaba en un grupo de baile, pero también sus notas estaban sufriendo en la escuela. Pues yo escojo ir con su mamá, porque en esa escuela la manera en que le entregan las notas, las calificaciones a los jóvenes, es que la mamá o el papá vienen a la escuela y se reúnen con los maestros. Pues yo sabía que sus notas estaban bajando, pues yo grabo todo lo que está ocurriendo en el mundo del baile, donde a él lo maquillan, donde él se para frente al espejo, donde tú ves que se está desdoblando la verdad de quien él quiere ser. Y también acompaño a la mamá a la escuela, que es un lugar que lo reprime, un lugar donde él tiene que estar vestido de cierta manera, donde ya no está teniendo facilidad para concentrarse y tener buenas notas. Pero para yo saber que debo grabar esos dos universos, primero debo conocer qué le está pasando a Juan ahora mismo. Y eso requiere empezar a intimar. Yo en ese proceso de realizar Ser Grande, le conté a los 3 jóvenes protagonistas lo que estaba ocurriendo en mi vida, porque aunque yo no me estoy parando frente a la cámara y permitiendo que eso sea documentado, es lo que estoy requiriendo y pidiendo de ellos y ellas, que me permitan a mí entrar en la intimidad de su escuela, de sus hogares. Yo conocí a sus familias, grabé adentro de sus casas, grabé en sus espacios de socializar, en sus espacios de escuela. Entonces, antes de entrar allí con mi cámara, pues yo primero les conté todo sobre mí, como una manera de honrar. Te quiero acompañar en este proceso, me das permiso de hacerlo y en gratitud a ese permiso yo también te permito que tú entres en mi vida. Te invito a mi casa, te invito a que conozcas a mis hijos, te invito a que sepas lo que está pasando conmigo fuera de ser la productora y la directora de este documental. Y bueno, eso tiene mucho que ver con que se logre, que se cuenten esas historias que parecen que están puestas en escena, pero realmente es la cámara acomodándose a la realidad que ocurre al frente de la cámara, porque ya ellos se acostumbraron a tu presencia allí y lo permiten. Y eso para mí es súper mágico, con lo golpeados que nos podemos sentir en la industria del cine independiente, ¿no? Ay, a veces me siento cansada de salir al mundo a buscar el financiamiento y todo, pero es tan hermoso lo que ocurre cuando uno se compromete y hace el trabajo, porque también es eso. Para lograr este objetivo tengo que dar estos pasos. Pues dale, voy. ¿Cómo puedo aprender a dejar de quejarme o dejar de soñar con que va a venir un señor Hollywood a darme $1 millón todos los años? Es muy difícil que eso pase en Puerto Rico, pero aquí es donde yo estoy contando historias y entonces eso, la magia siempre supera las dificultades que encuentro en el camino y por eso uno sigue en el proceso. Totalmente. ¿Cuándo fue, Karen, cuando te diste cuenta, esto lo quiero hacer? Esto, yo quiero contar historias a través de las imágenes, la música, sobre todo lo que se transmite, ¿no? Porque es como, ¿cómo transmites esto? ¿Cómo logras que la persona que está ahí observando
la permee en todo su cuerpo, su sentir, que pueda inspirarse, que pueda sentir el poder de la historia. ¿Cuándo te diste cuenta, quiero hacer esto? Mira, de niña yo jugaba mucho a ser maestra. Yo tenía una escuela de amigas y amigos invisibles. Y yo me paraba solita a hablar sola en un salón de clase. Te estoy hablando 4 o 5 años de edad. Pero esa memoria la tengo muy presente y visualmente. Yo recuerdo la casita, recuerdo el salón de clase y recuerdo los nombres de mis amigos invisibles a quien yo les enseñaba. Luego, ya a nivel de escuela elemental, escuela superior, siempre estuve envuelta en grupos de teatro, de oratoria, o sea que yo, esa semillita estaba ahí. Pero cuando me fui a universidad, como la universidad donde estudié era muy fuerte en relaciones internacionales, y para bien o para mal, pues yo tenía suficiente inteligencia. Creo que ahí como que mi ego se metió en el medio y la confusión y quizás un poquito esa falta de mentoría de, oye, pero fíjate en lo que de verdad te da alegría y te gusta. Y me fui por completo para lo intelectual. Me gradúo, consigo trabajo como periodista de finanzas, que es la manera más seca de contar historias que tú te puedes imaginar. Números, qué está pasando con la bolsa, con el mercado, y era como, mis amigas decían, ¿qué tú haces metida ahí? Era como, ¿quién es este personaje y por qué está atrapado en ese mundo donde ella no pertenece? Lo bueno a veces de esos contrastes es que allí fue que dije, ok, me interesan los documentales, quiero poder contar historias más completas. Yo no creo que mi sistema central nervioso tolera la prisa que el periodismo requiere. El periodismo se trata mucho de ser la primera en decirlo. Y en ese trabajo yo me di cuenta, yo no necesito ser la primera en decirlo, yo quiero poder decirlo bien, yo quiero poder investigarlo y entenderlo y pasarlo por un filtro que tenga sentido para mí y entonces devolverlo al mundo. Y luego de 2 años trabajando allí, tuve la oportunidad de ser asistente de producción para una mujer que tenía o sea, era una compañía súper pequeña, una productora, una directora, y yo era la asistente de ambas. Entonces ahí ya fue que dije, claro, sí, yo quiero poder contar historias con todos los sentidos. Ojalá hubiera aromaterapia en el cine y le añadiríamos olores para hacer la experiencia más rica todavía. Pero me interesa la imagen, me interesa el sonido y me interesa tener el beneficio y el lujo del tiempo para de verdad entender una historia antes de contarla, para no estar atada al deadline del periodismo, que es importantísimo, pero no era para mí. O sea, yo creo que ahora mismo yo sería un manojo de nervios si no hubiese escuchado esa vocecita que me decía, olvídate de que vas a coger un recorte sustancial a tu salario, haz lo que funcione, vas a poder, o sea, va a ser suficiente, pero fue así, o sea, yo me fui de un trabajo súper cómodo, súper lucrativo, a ganar muchísimo menos dinero, pero lo que gané en alegría y en calidad de vida y en de verdad empezar a enfocar una búsqueda más genuina a mis verdaderos deseos. Le deseo a todo el mundo que se permita dar esos saltos y salirse de donde no es para poder llegar a donde sí es. Hay una frase muy bella que yo la tengo ahí, siempre la recuerdo mucho y siempre me ancla mucho y que justo dice, no tengas miedo de tomar el carril lento. De hecho, es el que te permite disfrutar mejor el camino, ¿no? O sea, porque es como en esta carrera el camino, el carril rápido y quiero llegar y y parece que eso es lo que te va a dar toda esta satisfacción. Y es verdad que cuando uno toma el carril lento y sobre todo si no hay prisa de llegar, es como quiero gozar también llegar, poder observar, Mm, poder estar, poder traer presencia, poder traer esencia, ¿verdad? Para esto como para esto a donde se tiene que llegar. mm, Y fíjate que, bueno, o sea, la belleza es como que un valor en las artes, ¿no? Es como que queremos alcanzar esa belleza, queremos que esta belleza sea sobre todo como equiparable a lo armonioso, pero como un valor. Y me gustaría mucho preguntarte si, primero, si tú lo consideras así, que en verdad uno de los fines
es justo la belleza. Y si Mm, es así, ¿cómo la alcanzamos mientras contamos nuestra historia o al contar nuestra historia o si vale la pena incluso decir quiero alcanzar la belleza a través de la historia? Entonces, me encanta, me encanta. Para mí sí, para mí la belleza es un valor importantísimo y obviamente lo va a definir cada persona a su manera. Lo que es belleza para mí no tiene que ser belleza para ti, pero si estoy hablando de la historia de mi vida, aprender qué trae belleza a mi vida y permitirme nutrir eso y empezar a rodearme cada vez más de eso es importantísimo. Yo creo que ahí es que para mí uno empieza de verdad a dar saltos cuánticos. Y volviendo un poquito a lo que dijiste antes del carril lento, me encantó escucharte porque para mí es un ejercicio constante. Yo me frustro muchísimo conmigo misma y con mi carrera. Y constantemente tengo que renovar votos con lo que estoy haciendo, porque entre esa voz que se pregunta, ¿por qué no soy más exitosa? ¿Por qué no estoy en un espacio donde la producción es más constante y consistente? Y es un diálogo constante conmigo misma, ¿no? Que me respondo, porque escogiste contar estas historias que nacen de ti. Y si nacen de ti, pues te tienes que ocupar tú de buscar el financiamiento y hacerlas, porque no es cierto que trabajando para un otro vas a contar estas historias. Vas a contar historias, sí, las que te asignen. Así que acaba de darte cuenta que tú escogiste esto y si te quieres quejar, fantástico, quéjate para el resto de la vida. O también puedes aceptar con compromiso, yo escogí esto, yo escogí escoger las historias que cuento. Entonces eso requiere todo esto otro que tengo que hacer que no es tan cómodo como tener un empleo donde te asignan historias. Yo siento que definitivamente sí, que la belleza es un valor importantísimo y que cuando nos damos cuenta que es importante definir qué trae belleza a mi vida, que yo necesitaría nutrir para sentir que mi vida es un lugar con belleza y eso no significa que todo tiene que ir como yo quiero, que todo tiene que ser perfecto, pero hay muchas maneras de nutrir la belleza. Para mí, en esta etapa de la vida, es conectándome con la madre tierra. En otros momentos de mi vida, la ciudad me parecía fantástica y encontraba la belleza en ese movimiento y en esa vida social súper activa. En esta etapa de mi vida, me encanta sentarme en un árbol. Eso es mi nueva definición de la belleza. No es que lo otro haya sido feo, es que lo otro fue bello en aquel momento. Y yo creo que tener conciencia de esto es belleza para mí y yo sí puedo nutrirlo y yo sí puedo ocuparme de traer belleza a mi vida con mis relaciones. O sea, ¿cuáles son las relaciones que de verdad siento que nutren la belleza? Que eso, creo que tenemos un gran poder de escoger y de dedicarle tiempo y energía a lo que nutre belleza en nuestras vidas y casi casi es una responsabilidad porque cuando el mundo está proponiendo tanto caos y cuando nos está tocando vivir un momento histórico tumultuoso, yo creo que más razón para volver al centro individual, ¿no? Adentro mío y preguntarme, ok, dentro de todo este caos, ¿qué puedo traer yo? ¿Puedo traer belleza? ¿De qué manera puedo traerla? ¿Cómo lo hago? Y no significa que tengo que solamente contar historias bonitas. Puedo escoger mirar la sombra, pero va a haber un punto de vista, una perspectiva, ¿no? Una manera de mirar esa sombra y de contarlo, donde yo puedo elegir cómo traigo belleza a eso. Y sinceramente en este momento siento un compromiso bonito y genuino con eso. Estoy escogiendo temas que aunque me incomoden, siento que sí, que por ahí sí es. Y confío en eso, que aunque no sé exactamente cómo voy a llegar al otro lado, a la palabra fin, voy a poder llegar ahí. Si me ocupo de ir paso a paso y eso, mientras entro en esos temas difíciles, en mi espacio personal nutro la belleza. O sea, creo que es importantísimo ahora mismo que podamos hacer eso. y es que algo que yo observo mucho, sobre todo en el poder del documental y en lo que tú haces, que es justo como entrar en los espacios, escuchar, ser muy respetuoso, o sea, el ritual de cómo entro a este lugar, ¿verdad? Para escuchar, para traer, para
ir tejiendo a ritmo. Siento que es vital también poder como honrar mucho el instante, honrar los instantes, darnos cuenta que también las historias son justo como una parte de resistencia, ¿no? La resistencia de ese trabajo es escuchar quizá lo que no estaba siendo escuchado, lo que de repente se quedaba, no lo mainstream, no lo, sino lo que orgánicamente está tejido, lo que orgánicamente está aconteciendo ahí. Y me resuena mucho porque desde mucho tiempo, o sea, yo estudié filosofía y literatura inglesa, y cuando nos hablaban de la historia, nos hablaban de dos historias, la historia oficial y la historia de las mentalidades. Y entonces, cuando yo escuchaba todo lo que acontecía desde la historia de las mentalidades, yo decía, es que esa es la verdadera historia. Esa es Mm, la verdadera historia. ¿Quién prepara la comida? ¿Quién se fatiga? ¿Por qué hay una herida en este colectivo? ¿Quién murió? ¿Cómo mm, murió? ¿Cómo no se honró? ¿Qué hubo? ¿Qué no hubo? ¿Quiénes fueron los explotados o las explotadas? Entonces, como esto que tú dices, esta multidimensionalidad y esta belleza no implica solo las cosas bellas que nos han pasado o las cosas bonitas o como esta cosa de solo quiero aparecer en redes como la persona con más suerte y que soy abundante y que soy, ¿sabes? O sea, sino también como decir, no lo voy a sobreexponer, pero también soy esta persona que tiene miedo, esta persona que reflexiona, esta persona que se cuestiona, esta persona que se siente vulnerable en algunos espacios y a veces se siente quien vulnera, ¿verdad? En otros lugares. O mm. sea, también, ¿no? Como nuestros lugares, cómo habitamos los lugares de poder desde esa multidimensionalidad. Y, y mucho pensaba como la importancia, sí, de curar nuestra vida, en el sentido del curador de museo, del curador del personaje, del editor, ¿verdad? Pero también como desde dónde, sí, como adelantándonos un poquito al taller que vamos a tener, en donde vamos justo a hacer esto, a diseñar nuestro personaje, a curar nuestro personaje, a crear nuestro personaje, y nos vas a dar unos recursos súper bonitos desde tu profesión para acompañarnos a hacer eso. ¿Qué cosas rescatarías o cuáles serían las claves si pensáramos un poco como en el poder de narrar y en el poder de narrar nuestra historia? ¿Qué podríamos ir considerando para el siguiente año para decir, quiero narrarme de esta manera? O sea, yo sé que van a Mm, pasar cosas que están fuera de mi control y hay cosas que puedo controlar, pero ¿cómo quiero narrarme? ¿Cómo quiero contarme? ¿Qué quiero contar de ese capítulo del 2025? O que voy a ser mamá, o que me voy a casar, o que voy a viajar, o que, ¿no? ¿Qué Me claves? ¿Qué encanta. traerías tú en esa curación, en ese ejercicio de crear el personaje? Me encanta. Mira, yo creo que siempre al final del año nos emocionamos tanto con la posibilidad de un nuevo comienzo que hacemos una lista eterna de resoluciones. Y lo que yo quiero proponer en este taller es, vamos a escoger un objetivo, uno. Y para escoger ese objetivo, imaginarnos cómo me siento si lo cumplo, cómo me siento si al final del 2025 me doy cuenta que lo hice y que lo hice con consistencia y que lo cumplí. Y entonces escojamos el que más nos emociona. Si tenemos 10 objetivos, ¿cuál verdaderamente te trae más gozo a tu corazón? ¿Cuál te emociona? ¿Cuál te excita? Porque va a ser mucho más sencillo comprometerte con ese objetivo. Y entonces, como estamos jugando con el tema de la construcción del personaje, pues la propuesta es busquemos las cualidades. O sea, pero de nuevo, como en una película no podemos poner todas las cualidades de todos los personajes, vamos a pensar en dos. Ya escogí mi objetivo, ahora me voy a fijar en qué cualidad yo tengo o qué cualidad quiero incorporar a mi rutina diaria que apoye ese objetivo. Si yo quiero lograr X, ¿qué cualidad apoya eso? Y luego me voy a fijar qué cualidad tengo a la cual tengo que estar muy atenta porque se va a meter en el medio de ese objetivo. ¿Verdad? Porque un poco
siempre es así, tenemos partes, ¿no? Así que sí vamos a mirar nuestra multidimensionalidad, pero para propósitos del taller la vamos a simplificar. Un objetivo, dos cualidades. Y entonces, como tenemos el beneficio de que son 2 días de taller, pues vamos a poder también entrar en cómo nutrir la cualidad que apoya mi objetivo y cómo estar atenta a la que se me mete en el medio. Eso bueno, imagínate, no existirían las novelas, ni los cuentos, ni las películas si los personajes no tuvieran conflictos internos. Sería súper aburrido. Si todo nos va bien, ¿qué vamos a contar? Usualmente estamos contando la historia de superar algún obstáculo o de trascender alguna situación. Así que la idea es esa, jugar con, sí quiero ser la protagonista de mi vida en el 2025 y esta protagonista lo más que quiere lograr es X objetivo. O sea, yo quiero en noviembre del 2025 decir, wow, lo logré y mira cómo se siente que lo logré. Y para esos fines voy a enfocarme en mirar estas dos cualidades, la que me apoya y a la que tengo que estar atenta porque puede ser un obstáculo. Me encanta esto. Ya me lo fui imaginando porque, claro, también tengo mis conflictos ahí, mis Qué retos, rica es la vida. claro, pero confío. O sea, digo, ya que lo puedo ver y lo puedo nombrar como mi reto, como esto es justo lo que se pone en medio y que además parte de mí, ¿verdad? Cómo empiezo poco a poco a tejer el punto, como lo que une a ambos lados, ¿no? Con todo lo que ya es además, porque, claro, o sea, en mi historia yo no puedo decir, no sé, quiero ser escocesa y tal, pues no, o sea, Bueno, y pero cómo ponernos un buen espejo de frente y atrevernos a mirar, porque es que a veces es tan fácil a fin de año pensar que todo lo que no he sido en 50 años de vida, todo lo voy a hacer en un año, en el 2025. Y es como, vamos a ir limpiando este espejo. Es hermoso ponernos un objetivo y es súper expansivo cumplirlo y fortalecer mi palabra conmigo misma. Y a la misma vez es muy fácil ponernos metas inalcanzables. O sea, ¿cómo yo me voy a poner como meta? Ok, para finales del 2025 voy a volver a tener el mismo cuerpo físico que tuve a los 25 años de edad y tengo 50. De verdad yo tengo tantas horas para ir al gimnasio, de verdad tengo tanto dinero para hacerme unos cuantos procedimientos porque no creo que de manera natural uno se puede quitar 25 años de marcas en el cuerpo. Entonces creo que un poco quiero que nos permitamos jugar con eso. ¿De dónde ah, está saliendo este objetivo? De mi corazón, de una verdad genuina y auténtica que de verdad me va a llenar de felicidad o de una pantalla que hay allá afuera que me dice, hoy en día las mujeres de 50 años deben tener el busto de esta manera y pues esta no, esta lo va a asumir desde una, desde una manera orgánica y sana y quizá voy a escoger un objetivo que de verdad me nutra más y me dé más alegría. o sea, y el objetivo, como decir, también quiero disfrutar este día a día, ¿no? O sea, como un poco también esto que contabas, de decir, yo mi objetivo es poder entrar en este espacio, poder narrar lo que hay alrededor, pero para poder llegar ahí, necesito seguir ciertos espacios y puede que llegue o no, ese es mi objetivo, pero el hecho de haberlo disfrutado, tener un ritmo, además, ¿no? Poder también estar como en paz con lo que ahora es como es, porque yo siento que también eso es como que para la construcción de nuestra propia narrativa, es como esto es lo que es y cómo puedo maximizar el gozo de esto que ahora es. Me Y también nos encanta. quita como muchos condicionamientos, ¿no? Que vienen de afuera. Sí, Entonces un va a ser poco cómo disfrutar donde, o sea, cómo disfrutar el camino de donde estoy a donde quiero llegar. Y que no tienen que ser objetivos grandilocuentes. A veces el gran objetivo es deseo tener consistencia en una práctica de meditación y me doy mm, cuenta que en años previos se me ha hecho complicado y quiero en el 2025 sentir que me convertí en meditadora o que le dediqué más tiempo a meditar, que no necesariamente tiene que ser todos los días, 2 veces al día. O sea, es cómo podemos
con mucho corazón y mucha gentileza y compasión, escoger un objetivo y trazar la ruta de las cualidades que voy a nutrir en mí para llegar, las que voy a estar atenta, para poder trascenderlas con amor. Y sí, gracias por traer eso, porque definitivamente no se trata de para llegar al objetivo lo que sea, no. O sea, ya no estamos en el tiempo de, como era que decían antes, by any means necessary. En español no sé cuál era la frase que se usaba, pero Como que no importaba cuáles eran como los medios, ¿no? Sino era como llegar, como esta cosa de llegar. Y yo siento que justo las generaciones de ahora, todas las que estamos confluyendo, o sea, justo con, o sea, no importa qué edad tengamos, pero todas las que estamos ahora, hay una gran resistencia en poder decir, quiero gozar mi día a día, quiero gozar lo más sencillo, a lo más sencillo darle esa plenitud, porque esta carrera de tengo que llegar a ese lugar y a esta edad tengo que cumplir con esto otro y se desmorona, ¿no? Y siento que se abre la gran oportunidad de poder observar el instante y también esto de, hay una frase también muy linda que no recuerdo ahora quién es el autor o la autora, pero decía, me siento muy confiada en la historia de mi vida porque la protagonista soy yo y yo soy quien está mm, escribiéndola. Entonces no importaba qué fuera a suceder, es como yo sé que tengo esa pluma o ese bolígrafo o la computadora y la estoy escribiendo y no importa que hay cosas que no vamos a poder controlar porque eso es la vida, pero sí voy a poder tener consistencia en esto que yo quiero ser, en esto que quiero que florezca en el 2025 y que podríamos pensarlo desde, bueno, y si fuera nuestro último año de vida, pero también como, mm. y si tuviéramos más capítulos por escribir, ¿no? Entonces nos vuelve a poner como en el foco de decir, sí, o sea, necesito replantear desde dónde me pongo estos objetivos de cada año. Entonces, la propuesta que tienes y la manera en cómo podemos entrar en ello me parece bellísima. Y bueno, para quienes nos están escuchando, pues que sepan que vamos a tener este taller ahora en diciembre, es online. Son 2 sesiones que vamos a estar con Karen justo como elaborando nuestro personaje y previo a eso también en la plataforma que es la plataforma de SOTIS, la Comunidad Internacional de Filosofía Mística y Astrología Chamánica. Vamos a tener también un video con claves para el siguiente año astrológicas, claves astrológicas para el 2025. Y la idea es que podamos observarlo y podamos como que decir, ah, me gusta estas cualidades o esto que va a acontecer. Y eso se asemeja bastante a lo que yo quiero hacer dentro de mi propia historia o con mis hijos o con mi maternidad o con etcétera, etcétera. Y entonces con previo esta entrevista, esta conversación y este video, poder ir al taller. Entonces, todas las que estén dentro de la comunidad son bienvenidas y la manera de poder tener acceso al taller es justo afiliándose. Entonces, cerramos la inscripción este 30 de noviembre, así que todas y todos, también todos, son bienvenidos, bienvenidas. Y muchas gracias, Karen, por esta entrevista. Muchas gracias por tu compartir. Me gustaría mucho, bueno, aquí vamos a colocar, por supuesto, que te pueden encontrar en aurora-docs.com, ¿cierto? Sí. www.aurora-docs.com. Pero no sé si haya algo más que tú quieras compartirnos de lo que viene para ti en el 2025, justo como en esta construcción Ay, me maravillosa. encanta. ¿Y qué es lo que vamos a ver de lo que actualmente estás trabajando? Pues gracias por este ratito, porque me encanta, qué conversación tan rica y siempre hablar contigo es así, así que mucha gratitud. Y sí, Aurora Docs está ahora mismo desarrollando un largometraje documental que es bastante personal y que nos va a meter en aguas profundas. eh, y le tengo mucha fe a esta película y también porque se puede sentir como un tema grande, estoy mirándolo mucho como lo importante es hacer la película. Y lo que pase después con ella, pues que sea una grata sorpresa, o sea, no caer en la trampa de enfocarme demasiado en el resultado, sino de verdad disfrutar el proceso, que ya empezó a ser así porque ya se fue abriendo
las relaciones que tienen que ocurrir para tener acceso. Así que bueno, ya el año que viene podré dar más detalles y de seguro va a haber una campaña de crowdfunding y todo un movimiento para facilitar el financiamiento, pero eso se está cocinando. Y bueno, en Aurora Doc siempre tenemos guías para cineforos. Las películas que ya tenemos hechas, que están disponibles en la plataforma, tienen sus guías de cineforos y nos encanta cuando nos invitan para que podamos facilitar un cineforo o cuando sencillamente descargan la guía y las personas que quieran en su comunidad, en su escuela, en su lugar de trabajo, presentan un documental y ellas o ellos mismos guían el cineforo con nuestras guías de preguntas y temáticas. Así que eso también va a seguir creciendo. Tenemos lanzamientos nuevos que estarán poniéndose ahí. Y bueno, muchas gracias por hacerme parte de tu comunidad. Me encanta estar aquí. Muchas gracias, Karen, te agradecemos mucho. Y bueno, pues nos miramos entonces, esperamos que muchas y muchos se sientan llamados a hacer este maravilloso taller. La idea, la propuesta es justo empezar a traer tejidos distintos, ¿verdad? Aquí es como que hace una persona de filosofía, astrología, charlando con una cineasta y hablando de infinitas cosas. Y la idea es justo eso, que podamos empezar a tejer en la comunidad, como todas estas propuestas que son súper valiosas, que podamos escucharnos, que podamos nutrirnos como comunidad y al mismo tiempo llevarlo a nuestras localidades, ¿verdad? También como sumarlo a nuestras comunidades que nos sostienen en el día a día. Y bueno, pues son bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Ha sido un gozo haber estado aquí compartiendo con Karen, compartiendo con todos y todas. Y gratitud, Karen. Muchas gracias. Nos vemos en el taller. Gratitud.